Bien, bueno, yo soy Vero, tengo 36 años, hice Expande tu Sabiduría el año pasado con 35 años. Soy ingeniera industrial de profesión y educadora, diría, de profesión frustrada, como siempre quise ser profesora o compartir como mis conocimientos. Pero bueno, nada, el mundo profesional me llevó a estudiar industrial y luego tengo 15 años de experiencia en el mundo corporativo. He estado trabajando en consumo masivo y en mundo tech. Y sigo trabajando, de hecho, pero sentía que como tenía esto extra que aportar, de alguna forma todo mi conocimiento aprendí en el corporativo a transformarlo de alguna forma a poder aportar mi conocimiento a emprendedoras que les faltaban esas bases, ¿no? Ay, me encanta, amo, Ujú. amo, porque como es importante como reconocer como toda esa experiencia que hemos tenido, ya sea porque hemos sido independientes o porque hemos trabajado en el corporativo en distintas áreas, ¿verdad? Como luego eso también lo podemos transformar en sabiduría, en acompañamientos que ayuden a otras personas con todo eso que sabemos. Entonces, cuéntanos un poquito. ¿Qué fue lo que te llevó a tomar Expande tu Sabiduría? ¿Qué estuvo presente? ¿Cuál era ese deseo que tenías? Como decía antes, como que siempre quería ver cómo aportar de mi conocimiento, pero en realidad lo que sentía era que no sabía por dónde empezar, Ujú. como que sabía que tenía mucho por aportar, sobre todo la parte numérica, las finanzas de la empresa, como los KPIs de cómo medir el performance, porque soy muy creyente de que si no mides las cosas no puedes mejorar. Entonces, sabía que tenía todo ese conocimiento, pero no sabía cómo transformarlo en algo como simple que pueda o sea, ayudar a emprendedoras capaz de diferentes rubros, ¿no? Entonces, tenía como ese miedo y lo otro era cómo conseguir las clientas, como ya, una vez que estructuraba lo que tenía en mi cabeza, cómo iba a salir ahí al mundo a venderlo. Esos eran como mis miedos. Ajá, me encanta, claro que sí. Y cuéntame como, ¿qué fue lo que viste en Expande tu Sabiduría que sientes que te dio o que te hizo dar el sí, ¿no? Como que esto era lo que te iba a ayudar a estructurar todo ese conocimiento que tenías y también a tener la manera de ofrecerlo y finalmente tener clientas. A ver, creo que lo primero fuiste tú, como cuando vi tu contenido, como que me resonó un montón estas ganas de querer como llegar a más personas con mi conocimiento y no solo esa parte como conexión más tipo energética, por así decirlo, o emocional que me llegó, sino también veía como que las herramientas que ofrecías y se notaba que no solo eran tan la parte energética y visión, sino también más la parte de hacer y de organizarte, estructura, orden, como que no es solo como mentalmente decir si puedo, sino que también hay que hacer, ¿no? Y me gustó ese balance. Y de hecho, bueno, tuve conversaciones contigo donde tuve algunas dudas de como que, pero, ¿qué me va a traer específicamente el programa si invierto? Como que esos miedos, ¿no? De atreverme. Y lo que creo que me dio así el sí final fue como calcular que la inversión que yo iba a hacer en este programa, en realidad teniendo una o dos clientas, ya lo podía recuperar cuando yo quiero llegar a tener como miles de clientas, entonces era una inversión que al final podía ser mínima, por más de que al inicio sonaba grande, de pensar como que no voy a pasar de cero a invertir esto, ¿no? Porque nunca había hecho nada. Pero que en realidad haciendo números entre una y dos clientes ya lo podía recuperar. Ahí fue donde dije ya, listo, lo hago. Ay, me encanta. Yay, me acuerdo perfecto de esa pregunta, Sí. esos cálculos que hicimos. Me encanta. Y cuéntame como qué fue pasando a lo largo del programa, o sea, cómo sientes que de esa idea vaga, de no tengo idea como por dónde empezar, cómo estructurar todo esto que sé para que se convierta en un servicio, qué fue todos esos pasos que sientes que fueron dándose a lo largo del programa hasta que llegaste a tener este servicio estructurado. O sea, el orden del programa me pareció clave porque empezamos haciendo la visión, ¿no? Primero tu visión de vida y luego tu visión del negocio, cómo están conectadas. Para mí ese ejercicio me cambió todo, como verme de verdad hasta dónde podía llegar con lo que podía ofrecer, ¿no? Entonces, tener claro la visión y luego de eso crear a mi cliente ideal, porque también yo sabía que quería como llegar a mujeres, emprendedoras, pero era súper amplio.
y aterrizar un poco mi cliente ideal, que de hecho hasta el día de hoy lo sigo aterrizando, como que va mejorando y ajustándose, pero esas dos cosas fueron como la clave para ya luego como de 2000 ideas que yo tenía llegar a como una lista de 10 y de ahí eso poder estructurarlo en un programa completo, ¿no? Total. ¿Qué tan importante crees que es primero es definir y aterrizar a tu cliente ideal antes de pasar al servicio? Porque siento que hay un error muy común que es como que ya, ¿de qué quiero dar? O sea, ¿qué servicio quiero ofrecer antes de pensar en cuál es el cliente para el cual voy a ofrecer ese servicio? Me parece clave porque de hecho como lo primero que hicimos fue escribir a la cliente ideal y luego eso no, el siguiente ejercicio que nos dice hacer fue como contactar con potenciales personas que creemos que son ese cliente ideal, ¿no? Entonces empecé a mandar, como hicimos esta encuesta, ¿no? Y empecé a mandar como a todos los grupos que tenía de WhatsApp de quién crees que puede ser esta persona. Y al final tuve como entrevistas y durante la entrevista con estas potenciales clientes ideales pude encontrar de verdad las necesidades que tenía. Entonces si yo tenía en mi cabeza 10 ideas, en verdad me di cuenta que habían dos que se repetían más y ahí por ahí tenía que ir. Así que clave definir primero el cliente ideal porque si no me iba a invertir un montón de tiempo haciendo algo que de repente la cliente ideal no quería, ¿no? Exacto, exacto, tal cual, me encanta. Y cuéntanos, hay un mito como muy común, ¿no? De hecho, como pasar de como todo esto, como tengo mil ideas a, ok, ya tengo esta, hay una resistencia bastante frecuente que es como mi programa no está perfecto, entonces no Sí. lo puedo comenzar a vender, no lo puedo empezar a ofrecer porque le falta un montón y muchas mujeres, de hecho, se quedan paralizadas ahí. ¿Qué opinas de esta creencia de que tu programa, tu servicio tiene que estar perfectamente antes de venderlo? O sea, 100% es una creencia limitante que tenemos, porque de hecho a mí lo que me pasó fue que una de estas clientas potenciales que entrevisté me dijo, en verdad te necesito, te contrato mañana. Y yo no tenía en el programa hecho y fui donde ti y te dije como que no sé qué hacer, tipo ya tengo una clienta y no tengo el programa, como, y porque me faltaba como hacerlo perfecto, ¿no? Como de toda la implementación. Y ahí tú me dijiste, no, como que de repente cobra un poco menos, prueba que sea tu primera clienta, que te dé feedback, que sepa que como que no es la versión beta y no la final. Y fue, de hecho fue genial haber empezado así porque tuve demasiado feedback y aprendí que la mitad de las cosas que estaba haciendo estaban perfectas, pero la otra mitad no. Y tenía que ajustar un montón de cosas, pero si no lo hubiese hecho no hubiese aprendido y de repente me iba a poner a implementar un programa mucho más largo, mucho más caro, que no era lo que yo al final quiero ofrecer, ¿no? De hecho, lo que ofrezco hoy es completamente distinto a ese primer programa que hice. Me encanta, me encanta. Entonces, cuéntanos un poco de esa experiencia. ¿Tuviste tu primera clienta pagada mientras estábamos haciendo Expande tu Sabiduría? Sí, en el mismo programa, creo que íbamos como el 60% del programa, ya tuve mi primera clienta y nada, fue toda una experiencia lanzarme, superar miedos y de hecho también me ayudó a darme cuenta que, por ejemplo, yo pensaba hacer todo un programa grupal, pero que me ayudó mucho como empezar a clientes uno a uno para yo también como practicar, porque yo, si bien tengo conocimiento y experiencia, siempre he sido en el mundo corporativo con una base de empresa y nunca había hecho como consultorías o sesiones uno a uno. Entonces, me salió esta primera clienta y fue lo mejor que pudo pasar que sea uno a uno. Y ahora sigo dictando mis sesiones uno a uno y asesorías uno a uno, pero siempre con el chip de esto cómo lo puedo crear, hacer en un programa grupal que le pueda servir a más personas al mismo tiempo. Ajá, total, porque creo que hay una gran diferencia ahí, si nos puedes explicar, a veces como que el uno a uno se entiende como sesiones sueltas, ¿no? Que vendo mis sesiones sueltas, lo cual es totalmente diferente a vender una transformación, que el acompañamiento puede ser individual, pero con ese mismo paso a paso, con esa misma Exacto. estructura que luego replicas, de hecho, en otras clientes uno a uno, adaptándolo y que luego eso mismo puede escalar. ¿Nos puedes contar un poquito esa diferencia? Sí, total. O sea, yo lo que hago es una estructura de 3 sesiones que la puedo hacer grupal o individual, ¿no? Obviamente el individual tiene mucha más personalización al cliente,
pero es la misma estructura, o sea, yo tengo, son 3 sesiones, cada sesión tiene una estructura, hay unas plantillas, unos ejercicios que hacer, y ya sea grupal o individual se hace, simplemente va a ser la personalización, ¿no? La diferencia. Ujú, me encanta, me encanta. Y cuéntame desde esa primera clienta ahora qué ha pasado, lo has ofrecido a más personas, cuéntame cómo ha ido evolucionando y avanzando eso. Sí, ya la verdad que me fueron llegando más clientas porque como seguía haciendo mi investigación de mi cliente ideal, cada vez que hablaba con alguien trataba de ver cómo hacerlo, entonces ya tengo 9 clientas por cerrar la décima. Todas han sido uno a uno, pero las últimas 4 ya con esta última estructura que creo que es como la final que ya lo logré definir. Entonces ya me siento mucho más segura para poder hacer ahora como mi programa grupal con varias clientes al mismo tiempo. ¡Yay! ¡Qué lindo! Me encanta. Y la última pregunta que te quiero hacer es con respecto al contenido, a la importancia de tener como tu perfil de Instagram que explique lo que haces, porque me acuerdo que cuando llegaste al programa, si nos puedes contar un poquito toda esa experiencia, no tenías un perfil profesional, ¿verdad? Te costaba como lanzarlo. Me Sí. gustaría que nos cuentes un poquito de eso y también qué fue lo que pasó, qué tienes ahora y también de qué te sirve tenerlo. No, es la base de todo. Para mí siento que sin esto no hubiesen llegado las clientas que he llegado a tener. Espérame, Mm, espérame, te voy a interrumpir ahí un ratito. Si puedes, y esto lo cortamos, si puedes, como que empieza como, o sea, no tomes en cuenta mi pregunta, sino como empieza a relatarlo tú, ¿no? ok, Como que me da tema miedo tener mi contenido. perfil de Instagram, etcétera. Ya, ya, vamos. Entonces, tema contenido, yo, bueno, tenía mi Instagram personal, pero no me animaba como a hacer mi perfil de la empresa profesional o de este programa que quería ofrecer. Y en realidad no me animaba porque sentía que nadie, o sea, nadie me iba a ver, nadie me iba a comprar, como nunca había hecho esto antes, decía, ¿por qué me seguirían a mí, no? Como veía que habían muchas personas un poco que ya estaban ofreciendo esto y tal. Y hasta que en verdad el clic que hice fue obviamente impulsado por tu ayuda con las meditaciones y toda esta conexión interna. Fue como que por más de que hayan varias personas que estén ofreciendo esto, como que nadie lo va a hacer como yo lo haría, ¿no? Y como que yo tengo este toque que yo, es personal. Y ahí fue donde dije, en verdad siento que sí puedo llegar a más gente si lo hago. Entonces me animé y lo hice. Y ya no sé qué más decir. Sí, y cómo cuéntanos un poco también cómo te sirvieron, o sea, tener las plantillas como prehechas, como que esas estructuras súper simple y también en qué te ha servido tener ese perfil. Quizá cuando preguntan por, oye, como quiero, cuéntame, pásame a alguien que me pueda ayudar en Claro, finanzas y tener un perfil al cual, porque hoy en día la mayoría de personas, a ver, pásame su Instagram, ¿no? claro. Entonces, como me lancé, hice mi Instagram súper simple con mi nombre, creé un nombre súper rápido, el primero que me vino a la mente, la verdad. Y clave las plantillas que teníamos como de escribirte a ti, como que quién eres, el servicio que vas a ofrecer. Y la clave para mí es tener escrito como el cliente ideal, ¿no? Entonces una vez que tienes tu cliente ideal ya sabes como que a quién le estás hablando cuando creas contenido. Y este Instagram lo que me ha ayudado es a llegar a más gente y en realidad no solo he tenido clientas que son amigas que me conocen, que fueron mis primeras clientas las que me contrataron, sino que ya ha llegado gente que no me conoce porque se ha rotado mi Instagram o incluso me han escrito para ir a dar charlas sobre mi tema de finanzas a foros de emprendedoras porque vieron que tenía mi Instagram, ¿no? Como si no lo hubiese tenido, no hubiese llegado a que me conozcan por eso. Ajá, me encanta, amo. Y pero finalmente, ¿qué sientes que, o sea, hoy en el mercado hay un montón de propuestas para crear tu programa, para crear tu negocio digital, etcétera? ¿Qué sientes que es lo que hace diferente, expande tu sabiduría de todo lo que hay hoy en día en el mercado, ¿verdad? A ver, primero que nada, obviamente a ti, siento que, que lo que cómo explicas las cosas, ¿no? Como que este balance entre el hacer y como sentir y escucharte y escuchar tu intuición, pero también a
lanzarte y hacer y tener como que todo organizado, el paso a paso y toda esta parte de herramientas que ofreces. Ese balance fue una de las cosas que me gustó y que creo que es diferente versus las otras cosas que había visto. Lo otro también es la experiencia que tú tienes, ¿no? Habiendo estado como en este mundo de ofrecer servicios digitales tanto tiempo, ya has aprendido, ya sabes los errores más comunes, como que ya te equivocaste, entonces nos puedes como guiar para que no nos pase a nosotras. Y bueno, y otra cosa adicional es que también al haber estado tanto tiempo en este mundo, también tú ya tienes una red de emprendedoras, que creo que es un plus, porque yo puedo ofrecer hoy las finanzas, pero tú tienes emprendedoras de otras cosas y al final nos podemos conectar y colaborar entre nosotras y se termina creando esta red de colaboración entre todas. Me encanta, lo máximo, Ibero. Y finalmente, ¿a quién le recomendarías el programa? ¿A quién le recomendarías Expande tu sabiduría? A ver, así de rápido, lo primero que se me ocurre es obviamente a cualquier mujer que tenga un servicio que quiera expandir, ¿no? Como expandir viene de expande tu sabiduría, pero como de ofrecerlo y a más personas, como que si tiene algo que le apasione, que quiere como hacerlo llegar a más gente, este programa es ideal. Y no solo a gente que ya lo haga, como gente que ya ofrezca servicios uno a uno, sino gente que tenga la idea, ¿no? Yo no lo hacía y de hecho sigo trabajando en mi mundo corporativo, pero logré hacer este balance de poder ofrecer esto que me llena y me encanta, al mismo tiempo que puedo tener mi trabajo que también me gusta y equilibrarlo. Entonces, a trabajadoras también, a cualquier mujer que tenga muchas ganas de compartir los conocimientos que tiene. ¡Yay! Lo máximo, Ibero, me encanta. Soy muy feliz por la experiencia que has tenido en el programa. Y Sí. bueno, muchísimas gracias por esta entrevista y este espacio. No, gracias a ti, feliz de ayudar lo que se pueda para llegar a más gente. ¡Yay! Lo máximo.